tardes y bienvenidos y bienvenidas a Objetivo Málaga, lunes 8 de noviembre. Y bueno, hoy tenemos un programa muy cultural, de esos de los que a mí me gusta. Vamos a empezar hablando con un escritor que se dedica a escribir libros, para mí un tanto curioso porque habla de los compositores de bandas sonoras muy conocidas del mundo del cine. Muy buenas tardes, Sergio a ver si lo digo bien, Ardasmal, ¿no? Ardasmal. Ardasmal. Uy, niño, qué apellido. ¿Ese apellido de dónde viene? De la India. De la India, ¿no? Digo, hombre, de Cuenca seguro que no. Ardasmal, claro. Lo he dicho bien ahora, ¿no? Sí, Sergio perfecto. Ardasmal. Bueno, él es, como les decía, escritor y bueno, le gusta coleccionar bandas sonoras y sobre todo saber más de las personas que se dedican a esto. ¿De dónde te viene esa afición? Pues mira, yo he sido cinéfilo de toda la vida, de que tengo uso de razón, y un día me fijé en la música de cine y como todos los que somos aficionados a las bandas sonoras, pues comenzamos a grabar la música directamente de la tele en una grabadora de cintas de cassette. Eso lo he hecho yo también. Eso también lo has hecho. Luego pasas a coleccionar cintas de cassette, vinilos, luego el formato del CD, y cuando te das cuenta, pues es una colección de bandas sonoras amplia. Y luego pasas a ir a conciertos de música de cine, ya quieres conocer a los compositores y todo eso. Y bueno, y hace muchos años que estoy colaborando en medios de comunicación en relación a la música de cine. Se puede decir que me he especializado en crítica musical de lo que es la banda sonora de muchos autores, tanto nacionales como extranjeros, y después de colaborar durante muchos años en revistas como Acción, que es de tirada nacional, pues un día pues me dio por escribir libros, algo que perdurase un poquito más que lo que es una revista digamos, mensual, ¿no? De tirada mensual. Bueno, libros. Libritos no son, porque fíjense ustedes a ver si los compañeros lo pueden coger. Son libros amplios, que supongo yo que lo que hablarás en ellos es sobre la biografía de estos autores, ¿no? Son libros en los que se habla algo sobre la biografía de los autores, pero no se profundiza demasiado en la vida personal de ellos. Sí, desde el punto de vista de cómo se origina su carrera, de cómo trabajan a la hora de abordar un proyecto cinematográfico y componer. Y entonces cada uno de estos volúmenes están más centrados en lo que es el análisis de cada una de las obras musicales que tienen en su filmografía, una por una, cómo funcionan en la película, hablo de cada una de las películas para las que trabajaron, tanto en televisión, en series de televisión, en cine, algunos incluso en musicales. Y entonces es un recorrido muy pormenorizado, muy específico y muy concreto de todos los trabajos de cada uno de estos hasta ahora 3 compositores. Que son, vamos a empezar si te parece por John Barry, ¿no? Háblanos de John Barry, porque para mí, yo no sé, hombre, a ti que te voy a preguntar, pero yo soy de la opinión que la banda sonora es una parte muy importante de cualquier película, porque hace que esas emociones, cuando estamos viendo una película, florezcan, ¿no? Tanto si es para tensión, como si es para miedo, como si es para amor, como si es para drama, ¿no? La música puede llegar a ser como un actor más de la película. Es un elemento vital al que muchas veces no se le ha prestado suficiente atención ni se le ha dado la importancia que realmente tiene. De hecho, muchas veces el compositor de cine entra en el proyecto, en la producción de la película, al final del proceso con muy poco tiempo, pero eso es otra historia, ¿no? ¿Qué pasaría con Psicosis, en la escena de la ducha, si no tuviéramos esas notas de Bernard Herrmann famosas? Por ejemplo, claro. Es un ejemplo entre millones, ¿no? John Barry es un compositor británico mítico porque ganó 5 Oscars y en su haber cuenta con bandas sonoras como Bailando con Lobos, Memoria de África. Oh, qué bonito. Y además es el compositor que creó el sonido mítico de James Bond. Es el compositor que más bandas sonoras de James Bond compuso y luego, pues claro, ya falleció y luego tras de él vinieron otros, ¿no? Es un autor muy importante y uno de los más grandes de la historia del cine. Háblanos un poco de él, ¿no? Me ha llamado la atención, yo no sabía que era el autor ni de Memorias de África, que creo que es una de las bandas sonoras más bonitas que se ha hecho para el cine hasta el momento, y de James Bond. ¿Quién no conoce esa banda sonora, por favor? John Barry, de hecho, fue el compositor que a mí me despertó
digamos, esta pasión por la música de cine. Ujú. Fue un verano de joven que alquilaba vídeos en vídeos beta Sí. y alquilé todas las películas de James Bond, me las vi todas ese verano. Y entonces ahí me enganché a la música de cine a través de John Barry y de James Bond. Luego vendría John Williams, vendría E.T., imagínate, La Guerra de las Galaxias, todo ese tipo de cosas, Tiburón, y de ahí iría saltando de compositor en compositor. Y ya el resto es historia. Claro. Otro de los compositores también de los que has escrito es, a ver si lo digo bien porque no veo los apellidos, niño, Basil Poledouris, dilo tú. Bueno, digamos, se puede decir como Basil Poledouris. Poledouris. Sí, Uy, es un compositor norteamericano, aunque Sí. no parezca por el apellido. Es verdad que tenía familia griega, pero nació en Kansas, en Estados Unidos, ya falleció hace unos años. Y a este compositor tuve la suerte de conocerlo en persona porque se despidió, digamos, del mundo artístico dando un concierto en un festival que entre algunos amigos organizamos en Úbeda hace unos años y dio ahí un concierto de Conan el Bárbaro. Es el autor de bandas sonoras muy importantes como esta que he dicho, Conan el Bárbaro, que es una música de cine que todo el mundo conoce a día de hoy. Y bueno, pues trabajó con Volver Joven en películas como Robocop, Starship Troopers, hizo músicas dramáticas como El Lago Azul. Es un compositor con mucho talento para la melodía. En ese sentido, un músico muy similar a John Barry, con un punto en común, ese nexo en común, eran amigos además, de la melodía, que es algo que hoy día en la música de cine se está perdiendo por desgracia, en cierta manera. Era ciertamente clásico, en cierto modo, pero supo incorporar a su música, a la orquesta también, tecnologías, sintetizadores. Y la verdad es que hizo una función muy interesante, porque en ningún momento el sintetizador, digamos, ahogó a la orquesta y tal, y la verdad es que logró un objetivo muy interesante. Es un compositor muy importante, muy querido, que nos dejó por un cáncer antes de tiempo, pero bueno, los que tuvimos la suerte de conocerlo nos llevamos un buen recuerdo de él. Oye, yo no sé si a ti te pasa como a mí, además, creo que sí porque lo acabas de referir ahora mismo. Las bandas sonoras de antes no tienen absolutamente nada que ver con las de ahora. Se nos han quedado marcadas bandas sonoras de películas de hace 20, 30 años, 25 años, y en cambio ahora las únicas que se te quedan marcadas, curiosamente, por lo menos a mí, son las de las películas de dibujos animados. Puede ser, bueno, hoy día, como te digo, hay una tendencia de que la música de cine cada vez es más industrial, por decirlo de alguna manera, y se sacrifica muchísimo la melodía. Hay unos métodos de trabajo, los métodos de trabajo han cambiado muchísimo en la industria, por desgracia, los plazos cada vez son menores, hay directores y productores que siempre quieren un sonido de un tipo muy específico, muy industrial, y entonces pues la personalidad de los compositores, que antes eran artesanos prácticamente, eso está desapareciendo, por desgracia. Ocurre el fenómeno televisivo de la serie de televisión, sí da lugar a que hay algunos temas de cabecera que se puedan quedar un poco en la memoria del espectador, esos dibujitos animados, como bien comentas, porque son pegadizos, porque puede haber números musicales, canciones que entran de otro modo por el oído, pero en conjunto es verdad que la música de cine clásica de los 70, de los 80, incluso de los 90, ya no es lo que es ahora, ¿no? Por desgracia. Ahora todo ha empeorado, esperemos que venga un renacer de la música de cine, para mí está en muy mala época. Ahora es muy comercial, se tira mucho de cantantes conocidos a nivel mundial, ¿no? Y quizás eso es lo que también hay algunas muy buenas, ¿eh? Sí, no, eso pasa, eso ha ocurrido siempre. El tema de incorporar canciones con un objetivo comercial a la película en detrimento de la música instrumental, eso siempre ha ocurrido y muchas veces han convivido ambas cosas en una producción. La música original del compositor instrumental, canciones ajenas y a veces han convivido bien. Sí es verdad que, por ejemplo, hubo una época en los 70 en que se puso de moda la música disco y había muchas bandas sonoras donde la música disco se cargaba el resto, ¿no? Fiebre del sábado noche, ¿te acuerdas? Bueno, pero por la temática ahí Era normal, ¿no? Era normal, pero había otros casos, por ejemplo, imagínate, el Expreso de Medianoche, una película sobre un preso en una prisión turca, que era música de sintetizador, que totalmente anacrónica, pero que para mí fue un desastre de banda sonora y le dieron un Oscar, ¿no? Entonces tardaría unos años en volver el sinfonismo a la música. Gracias a gente como John Williams, por ejemplo, y otros compositores importantes de esa época, que pusieron de moda de nuevo la gran orquesta. Y ese abuso de la música sintetizador,
del pop y tal en la banda sonora, se fue limitando a cuando era esencialmente necesario, por fortuna. Ahora estamos en otra época mala, musicalmente hablando, opino, y espero que, como he dicho antes, que se cambien las tornas en un futuro y vuelva la melodía, ¿no? Y vuelva el sentimiento, el sentido. Otro de los autores sobre el que has escrito es Mark Shaiman. ¿Lo he dicho bien? Sí. Ay, uno que he dicho bien, madre mía, qué alegría. Ay, que tienen unos nombres muy raros. Menos John Barry y Mark Shaiman. Además, me resulta muchas veces, por lo que te acabo de decir, que no se ha tratado con justicia a estos personajes, porque hay muchas veces que se conocen más a las películas por su banda sonora, en el caso de las películas que hemos hablado antiguas, que por lo que es la película en sí. Hombre, en el caso de John Barry, en su país sí se le conoce un poquito más, ¿no? Y hay gente que lo reconoce y fue bastante distinguido, ¿no? a nivel, ¿no? A nivel Reino Unido. Pero es verdad que, por ejemplo, Basil Poledouris, fuera de Conan, mucha gente no lo recuerda, cuando es un compositor que en el libro uno encontrará decenas y decenas de partituras maravillosas, ¿no? En el caso de Mark Shaiman, bueno, tiene 7 candidaturas al Oscar, nunca lo ha obtenido. Tiene el Grammy, ha obtenido el Tony, ha obtenido el Emmy. Sí, es el único de los 3 que sigue vivo. De hecho, recibió el libro, le encantó y me mandó una foto con el libro, fue un orgullo tenerla, esa imagen. ¿Y él ha hecho bandas sonoras de qué películas? Él ha hecho bandas sonoras siempre empezó con comedia, aunque, bueno, hizo una película de terror, Misery, basada en Stephen King, es una música escalofriante, pero luego se ha visto encasillado en musical y comedia. Ha hecho también películas de fantasía como La familia Addams, ha hecho Cowboy de ciudad, el musical Hairspray. Es un compositor pues, que ha llegado a cine muy popular, de gran trasfondo comercial, pero que en los últimos años ha decidido retirarse un poquito hacia Broadway. Ha tenido mucho éxito en Broadway y de hecho está haciendo ahora una versión de Con faldas y a lo loco para el escenario. Entonces, bueno, lo llaman de vez en cuando para cine. Y no hace mucho, en el 2018, hizo una nueva entrega de Mary Poppins, del clásico musical, y obtuvo muchísimo éxito, muchísimas candidaturas a todos los premios, aunque no ganó casi ninguno. Pero bueno. ¿Por qué estos 3 autores, Sergio? Pasión personal. Pasión personal. Son de mis favoritos. He coleccionado todas sus bandas sonoras durante muchísimos años. Y bueno, ha llegado un punto en que me especialicé en estudiarlas con profundidad, en ver todas las películas, y necesitaba expresarme más allá, ¿no? Entonces, la forma de dejarlo plasmado es en formato libro, que se pueden consultar, están todos en Amazon, se pueden comprar, y de hecho ahora se está trabajando en traducción al inglés de los 2 últimos, del de Basil Poledouris y el de Mark Shaiman. Y ya supongo que tendrás en mente ya algún otro autor sobre el que vas a escribir, evidentemente, ¿no? Ahí andan las ideas en la cabeza, hay alguna cosilla ya en marcha, pero no se puede decir nada todavía. Bueno, tienes que venir a presentarlo aquí. Oye, Sergio, para terminar, si tuvieras que decirme para ti cuál ha sido la mejor banda sonora hasta el momento de la historia del cine, ¿cuál sería? Es imposible. No puedo decirlo, me quedaría con 20 o 30, es muy difícil. Bueno, yo qué sé. Pero alguna favorita tienes que tener, ¿no? Ben-Hur, de Miklos Rozsa, Bailando con lobos, de John Barry, El león en invierno, de John Barry, no sé, Conan el bárbaro, de Basil Poledouris, pero es muy difícil, es complicadísimo. De Bernard Herrmann hay muchas, como Vértigo. Las bandas sonoras de Herrmann con Hitchcock son impresionantes. De John Williams hay muchas también. Es muy complicado, es decir, son criaturas a las que quieres mucho y no puedes coger solo una. Algunas tienen se distinguen por ser impecables y con eso ya las tienes puestas en un pedestal y en un top 10 de cada compositor. De cada compositor podías tener un top 10, un top 20, imagínate. Imposible. ¿Y la que más te ha marcado de todas? Bueno, las bandas sonoras de James Bond. Que yo supongo que para hacer esto tiene que ser algo que te apasione, no quiero ni pensar lo que tienes en tu casa. Pues mira, un pasillo larguísimo lleno de estanterías llenas de discos, parece eso una tienda de discos. Tendrás hasta los vinilos de estos antiguos, ¿no? Claro que sí. Pues Sergio Ardasmal, lo he dicho bien. Sí, perfecto. Muchísimas gracias
por haber estado con nosotros. Me encanta conocer gente que tiene este tipo de pasión y sobre todo curiosas, ¿no? Porque la verdad conozco gente que, que puede coleccionar pues esos CDs o vinilos, como en tu caso también de banda sonora, pero que hayan decidido escribir, investigar sobre precisamente los autores de esa banda sonora, la verdad que no conocía a nadie. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a vosotros. Oye, y te espero con eso que te ronda por la cabeza. Por aquí estaré. Bueno, señores, vamos a hacer una